amigos, estamos de regreso en el programa. Como cada día iniciamos con nuestro consultorio médico y nos acompaña el día de hoy Michel Butrón. Él es cardiólogo, además de un gran amigo personal que no veía hace muchísimos años. Te doy la bienvenida, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Marilu, buenos días a los televidentes. Muchas gracias por la invitación y yo encantado pues de estar aquí y compartir un poquito de información para la gente. Y más que eso, instruirnos. Es importante que tú estés con nosotros el día de hoy. Esto suele suceder, es bastante recurrente, que el hecho de que alguna situación que resalta, alguna situación que marque, nos haga de alguna forma pensar en cuidar nuestra salud. Porque normalmente no lo hacemos hasta que algo sucede que nos remueve un poco, que nos remece un poco. Exacto. Pero hablar acerca de los infartos, hablar acerca de los problemas del corazón, genera mucha duda. La gente no sabe específicamente qué tipo de sintomatologías se dan o nos ha dejado impactados el hecho de que personas tan jóvenes, porque a raíz de lo de Daniel Peredo mucha gente ha salido a comentar sus experiencias personales y es gente muy joven que no necesariamente tiene todas estas señales de riesgo que son el sobrepeso, algún hábito, o sea, malos estilos de vida, malos hábitos o el hecho de la misma edad, ¿no? Exacto. Habitualmente, como bien has dicho, cuando ocurre uno de estos eventos en una persona le cambia la vida drásticamente, sí, ¿no? Lamentablemente a veces cuando ocurre el evento es un evento fatal, ¿no? Como ha sido el caso de Daniel, ¿no? ¿Cuál ha sido la mayor repercusión? En realidad nosotros los médicos vemos esto todos los días. Sí, claro. Hay gente que no tiene enfermedades aparentemente y sufre un infarto, una parada cardíaca y muere, ¿no? El gran impacto es que esta persona es una persona mediática, ¿no? Muy conocido, claro, la gente tenía muy querido por todo el país, por todo lo que ha vivido en la selección peruana de fútbol durante el año pasado, pero muestra una realidad que ocurre. Sí. Y la realidad que está detrás es que no hacemos prevención. Definitivamente. No nos cuidamos. Porque solamente nos preocupamos y nos ocupamos de visitarlos cuando nos duele algo, cuando algo sucedió o cuando algún familiar cercano tuvo algún problema y nosotros por descarte queremos ir, pero no tenemos esta cultura que de pronto me imagino que tú que has estado fuera del país, mucha gente que también lo ha hecho, tienen otra cultura de prevención, tienen otra situación de así no te duela nada, esto lo vengo repitiendo hace mucho tiempo, así no te duela nada cada año hacerte un chequeo general. Exactamente. La cardiología, bueno, la medicina en general siempre ha tenido una finalidad terapéutica, es decir, de tratar la enfermedad. Pero cada vez nos vamos dando cuenta que es mucho más barato prevenir antes de que aparezca una enfermedad, un infarto, una parada cardíaca, cualquier tipo de enfermedad del ser humano. Es muchísimo más barato y es muchísimo mejor actuar antes. Sí, claro. ¿Y cuál es el problema? Que más o menos alrededor de la década de los 70, cuando ocurrió la guerra de Vietnam, se comenzaron a hacer autopsias a los diferentes jóvenes soldados combatientes que habían fallecido durante la guerra, ¿no? ¿Y qué se encontró? Que más o menos a partir de los 20 años, o sea, moría una persona de 20, 21 años, le hacían una autopsia y ya tenía las arterias del corazón enfermas. Entonces, cada vez nos estamos dando cuenta que cuando nosotros nacemos con unas arterias perfectas, o sea, nacemos con una salud estupenda, somos como un coche nuevo, un carro nuevo. Pero a medida que vamos envejeciendo y vamos sumando malos hábitos, como tú bien lo has dicho, sobrepeso, mala dieta, tabaquismo, hipertensión arterial, diabetes, colesterol, sedentarismo, estrés, todas esas cosas se van sumando y van generando que nuestra salud empeore. Claro. De forma que esto es algo crónico, o sea, incluso hay gente que plantea que la prevención debería comenzar desde el útero. Sí, por supuesto. Desde la madre, o sea, cuidando su alimentación, su dieta para que el bebé nazca en las mejores condiciones. Y desde que el niño es pequeño, enseñarle a tener hábitos saludables, comer bien, no fumar, hacer ejercicio todos los días, dormir bien, controlar el estrés. Claro. Entonces, ahora, a raíz de lo sucedido con este personaje, como tú dices, tan conocido, tan mediático, hay muchas preguntas que saltan, ¿no? El hecho de saber o de tratar de indagar más en su vida privada, a ver qué tantos desórdenes tenía, o si esto fue algo congénito, y muchas interrogantes de por qué una persona aparentemente tan sana podría resultar con un infarto. Exacto. Normalmente cuando nosotros tenemos un caso de muerte súbita, que es lo que él ha tenido finalmente, la muerte súbita es una muerte inexplicada en un paciente en el lapso de 1 hora desde que comienzan los síntomas. El paciente comienza con el síntoma y en 1 hora está muerto. Eso se llama muerte súbita. La causa previa a la muerte súbita es la parada cardíaca. ¿Qué quiere decir la parada cardíaca? Es cuando el corazón sufre una alteración del ritmo que no le permite bombear la sangre. Normalmente el corazón, haciendo similitud para que entiendan los televidentes, es como una casa. Tiene sus habitaciones, es una cavidad que tiene sus habitaciones, tiene sus cables de la electricidad y tiene sus cañerías. Los cables de electricidad permiten que el corazón genere un impulso eléctrico y bombee la sangre. Y las cañerías permiten que le llegue sangre para que ejerza esa función. Claro. ¿Qué ocurre?
Lo que él tuvo antes, o sea, la causa directa de la muerte súbita que él tuvo fue una parada cardíaca. Es decir, el corazón, en vez de bombear de forma normal, comienza a presentar una alteración en el ritmo del corazón y en vez de bombear, tiembla. Tiene una arritmia maligna. Entonces, un corazón que tiembla no puede bombear la sangre y el paciente normalmente pierde el conocimiento y se desploma. Pero antes de eso, si nosotros revisamos la bibliografía, la causa más frecuente de una parada cardíaca es la enfermedad coronaria, es decir, tener las arterias enfermas, un infarto. ¿Esto cómo se explica? Normalmente nosotros cuando nacemos, si tenemos las arterias, si le hacemos un corte transversal y vemos la arteria, está como nueva. Limpia, perfecta. Pero a medida que va pasando el tiempo y nos exponemos a estos factores de riesgo que hemos mencionado, pues se van depositando placas de colesterol que van haciendo que la luz de la arteria se estreche. Pero ¿cuál es el problema? Que en algunos casos este depósito de grasa que se produce en las arterias, que nosotros llamamos placa de ateroma o placa de colesterol, se puede romper. ¿Sí? Le aparece una herida. ¿Qué pasa con nuestro cuerpo cuando yo me corto, por ejemplo, la mano, sangro, y después se forma un coágulo? Pues esto también puede ocurrir dentro de las arterias, se comienza a formar un coágulo y a veces esto no se detiene. Se forma un coágulo tan grande que termina tapando la arteria. Se tapa la arteria y esta arteria permite la llegada de sangre a una parte del corazón. Si no le llega sangre, esa parte muere. Es como un campo al cual uno le corta el suministro de agua. Esta parte muere, ese es el infarto. Si es un infarto muy grande o compromete una arteria muy importante, puede dar lugar a la aparición de arritmias cardíacas. Entonces, esta es la situación por la cual las personas que han sobrevivido a un episodio de estos tienen ya una parte del corazón necrosada, digamos, o sea, eso puede suceder en cualquier parte del corazón o en una parte específica. Puede suceder en cualquier parte. Habitualmente nosotros, no todo es categoría en medicina, ¿no? O sea, por ejemplo, si una persona sufre una parada cardíaca, por probabilidad, lo más probable es que haya sufrido un infarto previamente. Pero hay personas que tienen una parada cardíaca y no han tenido un infarto. ¿Por qué? Porque tengan una enfermedad genética que los predisponga a tener una arritmia. Hay muchos futbolistas que, no sé si tú has escuchado, que fallecen, también ha sido un tema pero de mucha discusión. Exacto, que fallecen estando en la cancha, ¿no? Un chico joven, 19, 20, 25 años. Súper deportista, que en teoría se alimenta súper bien, que no tiene vicios. Delgado, hace su deporte y tal, y en eso se desploma un día en la cancha y muere. Usualmente en las personas más jóvenes, menos de 40 años, menos de 35 años, la causa suele ser genética, que tiene alguna malformación en alguna célula o algún problema estructural que no se ha detectado, que lo predispone a que ante algún desencadenante tenga una parada cardíaca. Y Michelle, si nosotros tuviéramos cultura de prevención desde que somos niños, digamos, podríamos determinar o encontrar estos problemas genéticos o congénitos que ya tenemos en el corazón que podrían predisponernos a un problema futuro. Definitivamente. La primera parte sería intentar adoptar hábitos, estilos de vida saludables, ¿no? Comer bien, dormir bien, controlar el estrés, no fumar, controlar la presión, controlar el azúcar, controlar el colesterol. Pero aparte de eso, lo que se está intentando ahora plantear es que aquellas personas que desean hacer deportes de competición se sometan a pruebas específicas. Por ejemplo, un electrocardiograma, una prueba de esfuerzo, una ecografía del corazón, para detectar si tiene alguna causa escondida que lo predisponga a tener un evento fatal al hacer un deporte, ¿no? Entonces, y en el futuro esto será todavía mucho mayor, ¿no? En el futuro posiblemente lo que vamos a hacer es hacer análisis genéticos. Tú tienes un niño, nace un niño y una niña, le haces un análisis genético y dices, tiene esta enfermedad genética. A tal edad hay que hacerle tal cosa. A partir de tal edad le recomendamos que no haga esto, ¿no? O hay que hacerle ciertos seguimientos. Ese va a ser en realidad el futuro de la medicina. Y posiblemente lo que siga después va a ser la modificación genética. Tienes este gen, te lo quito. Y eso sería maravilloso, eso nos ayudaría a muchos problemas, obviamente. Eso también nos daría como una visión general de nosotros, no solamente por fuera, sino también por dentro, para saber por dónde dirigirnos o qué hacer, y eso les facilitaría también el trabajo a ustedes. Lógicamente, obviamente para eso nos falta muchísimo tiempo, por lo tanto nos tenemos que enfocar en, primero, adquirir estilos de vida saludables para prevenir el desarrollo de enfermedades que se pueden prevenir, y segundo, mucha gente ahora lo que recomienda, hay mucha gente que, como tú sabes, se va a hacer deporte, quieren estar fit, ¿no? Se mete en un programa de spinning, el crossfit y todo este tipo de nuevas maneras de hacer ejercicio, ¿no? Pero ¿cuál es la situación? Que hay gente que nace con una predisposición para tener una enfermedad del corazón.
y se están sometiendo a ejercicios intensos sin una evaluación médica. Y es que eso también los gimnasios, yo creo, deberían implementarlo, ¿no? Que no solamente Totalmente te hagan de la medición del índice de grasa, que te tomen las medidas, que vean tú cómo estás por fuera, sino también qué es lo que sucede por dentro. Porque, por ejemplo, algo que me llamó mucho la atención, que me comentaron alguna vez cuando yo quise retomar mi rutina de ejercicios, es que, por ejemplo, las mujeres que hemos tenido cesárea, hay después de algunos años ciertos ejercicios que una no puede realizar. Claro. Y por desconocimiento de pronto nos metemos a hacer absolutamente todo porque queremos volver a nuestro cuerpo de antes. Exacto. Y ahí es donde cometemos errores, ¿no? Exacto. Yo creo que tendría que ser la norma, ¿no? Pero hasta que esto se implemente, pues posiblemente pase tiempo. Lo que recomendamos gran parte de los cardiólogos es que si tú deseas someterte a un programa de entrenamiento intenso o importante, previamente tengas una valoración por un médico, claro, idealmente por un cardiólogo que te haga un electrocardiograma, que lo interprete y que valore si es necesario hacerte una prueba de esfuerzo o una ecografía del corazón, por descartar alguna enfermedad que te pueda poner en riesgo si tú te sometes a un entrenamiento sin límites, ¿no? Claro. También es cierto que nosotros lo que también recomendamos es que, como la gran mayoría de las cosas en la vida, todo se tiene que tomar con moderación. El hacer ejercicio muy intenso tiene efectos adversos sobre el corazón. Hace que crezca la aurícula izquierda, puede predisponer la presión de arritmias en el futuro. Incluso estas personas que dicen, no, yo voy a ir al maratón de tal y voy a terminar de correr porque quiero completar esta meta. Y nunca han hecho deporte. No, eso no, eso es un peligro. No. En España nos cansábamos ya de ver gente que los domingos corrían el maratón y luego llegan con una parada cardíaca, 18, 20, 25 años, 30 años, aparentemente sanos, porque se exigían demasiado. Te exiges demasiado, tu corazón no está acostumbrado, te deshidratas, hay alteraciones en los iones, potasio, sodio, pum, te puede aparecer una Claro, arritmia. y esto es solamente falta de conocimiento, ¿no? Exacto. El hecho de no consultar, de no saber, y en nuestra realidad tampoco es algo muy alejado porque tenemos los especialistas, tenemos los profesionales, tenemos incluso ahora implementadas también maquinarias para que podamos, o máquinas para que nosotros podamos saber qué es lo que está pasando por dentro, ¿no? Y hacer Exacto. exámenes bastante exhaustivos y no solamente como lo decíamos cuando algo nos duele. Michel, nos tenemos que ir a la pausa, nos separamos 2 minutitos, regresamos, aún tenemos mucho que comentar acerca de estos problemas cardíacos que podrían derivarnos a un infarto y sobre todo cómo nosotros podemos cuidarnos a manera de prevención. Volvemos. Bien, amigos, estamos de regreso en el programa, en nuestro consultorio médico, hablando con el doctor Michel Butrón acerca de los paros cardíacos, de los infartos y de toda esta situación que nosotros debemos conocer con respecto a nuestra salud y a la salud de nuestro corazón para evitar algunos problemas. Nosotros durante el bloque anterior, nos hemos enfocado en comentar un poquito acerca de lo que podría suceder, del tema de los malos hábitos o de la situación congénita que podría ocasionarnos un infarto. Ahora vamos por partes, vamos a iniciar desde la primera vez que nosotros deberíamos tener contacto con un cardiólogo, por qué situación y qué es lo que el cardiólogo debería probar o debería encontrar o ver en nosotros. Habitualmente se recomienda que uno vaya al cardiólogo a partir de los 25 o 30 años. La diferencia entre las edades varía según las diferentes sociedades científicas, pero habitualmente a partir de esa edad es cuando uno ya comienza a tener alteraciones tanto en el metabolismo, en alteraciones en la presión arterial, en el perfil del colesterol, ¿no? Entonces, más o menos a partir de esa edad se recomienda que uno vaya al cardiólogo aún así esté asintomático. Claro. De acuerdo a la evaluación se pueden pedir una serie de análisis. Eso también varía en algunas sociedades con respecto a 35 o 40 años, pero en general, o sea, se recomienda que a partir de esas edades, cuando ya nuestro cuerpo ha llegado al culmen de nuestro desarrollo físico, es cuando tenemos que ir para intentar ver si es que tengo alguna predisposición o no. Claro. ¿Por qué? Por ejemplo, yo podría ser una persona que está completamente asintomática, estoy tranquilo, pero tengo mi padre que a lo mejor, imagínate, por ejemplo, ha sufrido un infarto a los 40 años. Eso ya me pone a mí en riesgo de tener un infarto a una edad temprana. Claro. Entonces, con mayor razón tendría yo que ir a hacerme un chequeo así no tenga ningún síntoma. Entonces, a partir de los 25 o 30 años es cuando nosotros recomendamos que el paciente vaya de forma preventiva. A mí me llamó la atención algunos pacientes que veo en el día a día que tienen hipertensión diagnosticada mucho tiempo, pero gracias a que se hacen chequeos todos los años,
cuando uno le hace un estudio con una ecocardiografía, ves que la hipertensión casi no ha impactado su corazón. Claro, y eso es lo que se busca, ¿no? Exactamente, ¿no? Se busca que tú tengas un seguimiento, así estés sano o enfermo, que permita diagnosticar antes de. Yo soy un médico que intenta hacer siempre muchísima prevención, muchísima prevención. En cada consulta que tengo con mis pacientes, intento prevenir. Claro. O sea, el paciente viene porque tiene la presión alta, pues yo no solo me enfoco en la presión alta, ni hay que hacerlo, sino hay que enfocarnos en todo el enfoque global del paciente, claro. ¿No? Presión alta, tiene hipertensión, perfecto. Tiene diabetes, no tiene diabetes, tiene colesterol, no tiene colesterol, tiene obesidad, no tiene obesidad, tiene estrés, tiene una mala dieta, tiene ejercicio, o sea, todas esas cosas hay que manejar de forma global. Ahora, ¿qué tan importante es que nosotros indaguemos hacia atrás? Que sepamos en qué situación de salud han estado nuestros padres, nuestros abuelos, porque por lo general sucede, ¿no? Cuando uno ya está con algún tipo de situación, con algún tipo de síntoma, y de repente pregunta un poquito, en el caso de ustedes los médicos, sí, pues el papá tuvo infarto, el abuelo materno, el abuelo paterno, el tío, el primo, el sobrino, y al final todos terminaron con algún tipo de situación de hipertensión o de problema en el corazón, y que la persona de haberlo sabido antes o de haberse puesto las pilas antes, como tú lo dices, con 20, 25 años, habría podido retrasar este proceso o hacerlo desaparecer. Okay, exacto. Es importantísimo, ¿no? Es una excelente pregunta, porque dentro del interrogatorio médico que nosotros hacemos a los pacientes, una de las preguntas básicas son los antecedentes familiares. Sí. Es decir, preguntarle, ¿su padre, su madre, sus hermanos tienen o han tenido alguna enfermedad? Dentro del espectro de las enfermedades del corazón, a mí me interesa sobre todo los familiares de primer grado, padre, madre y hermanos, porque el tío, el papá, hay una influencia genética variable, pero el padre o la madre o los hermanos es muy importante. ¿Qué preguntas tiene que saber el paciente o hacerle a sus padres o conocer cuando va al médico? Es, primero, con respecto al corazón, si el padre ha tenido un infarto o diagnóstico de angina antes de los 55 años. Ya. O la madre ha tenido un infarto o una angina de pecho o incluso un accidente cerebrovascular antes de los 65. Si cualquiera de los padres ha tenido eso se llama cardiopatía isquémica familiar precoz. O sea, que la han tenido a una edad temprana. Es muy distinto a que alguien me diga, mi padre ha tenido un infarto a los 80 o 90 años, ¿no? Eso ya es porque él tenía su edad, sus enfermedades, etc. Pero cuando la ha tenido a una edad precoz, quiere decir que hay algo en esa persona que lo ha predispuesto a desarrollar este problema a una edad temprana. Claro. Y el segundo antecedente es muerte súbita. Es decir, siempre nosotros los cardiólogos preguntamos si el paciente ha tenido algún familiar, un tío, un primo, un sobrino, alguien que haya muerto súbitamente de forma inexplicada a una edad joven. Eso nos permite planificar y ver qué pruebas le puedo pedir y qué seguimiento. Ahora, se genera una duda también con respecto a la categorización de infarto o preinfarto. Ya. ¿Cuál es la diferencia? Sí, es una muy buena pregunta también. El infarto, como he explicado, se produce como consecuencia de la rotura de una placa. Esta es la arteria, imagino que esta es la arteria. Tenemos una placa de colesterol, sufre una herida, se rompe la placa, se forma un coágulo y se tapa. Esta obstrucción de la arteria puede ser total o parcial. A veces ocurren roturas de placa con obstrucciones parciales. ¿Y qué siente el paciente? Siente dolor, un dolor. 5, 10, 15, 20 minutos y luego el dolor se termina. ¿Por qué? Porque se ha liberado el coágulo, ha desaparecido. Eso suele ser un preinfarto. Nosotros lo conocemos con el término médico de angina inestable. ¿Ya? Es la rotura de una placa que produce una obstrucción, usualmente parcial, pero que no llega a producir un daño en el corazón. Claro. ¿Ya? Preinfarto. El infarto se produce cuando esta rotura de placa produce una obstrucción total o parcial, pero que limita tanto la cantidad de sangre que le llega al corazón que una parte del corazón muere. Entonces la gran diferencia es muerte, infarto, ausencia de muerte, preinfarto. Es como el aviso. Claro. ¿Cómo nosotros los médicos podemos saber si lo que ha tenido el paciente es un preinfarto o un infarto? Entre algunas diferencias, el preinfarto suele durar menos de 20-30 minutos. Es un dolor en el centro del pecho, opresivo, que a veces se acompaña de dificultad para respirar, a veces ganas de vomitar, sudor frío, se puede irradiar el dolor hacia el hombro izquierdo, mandíbula, garganta, espalda o incluso a los dos brazos o incluso al brazo derecho, pero que suele durar menos de 20-30 minutos. Claro. El infarto no. Cuando hay una arteria obstruida y eso no se abre, el dolor suele durar más de 20-30 minutos. El paciente típicamente dice, doctor, estoy con un dolor hace 2 horas, 3 horas. O el otro día me dio un dolor muy intenso, estuve todo el día con dolor, luego le hacemos una serie de pruebas y vemos que ha tenido un infarto.
Pero aparte de la sintomatología, sobre todo el marcador que nos permite a nosotros saber si ha tenido un infarto o un preinfarto, son análisis de sangre. Claro, ahora tú has mencionado bastantes síntomas, digamos, ¿no? Que nosotros de pronto solamente nos basamos en el que nos muestran en la película, que es este dolor en el brazo, esta presión en el pecho, pero son muchos otros síntomas que de pronto nos harían sospechar de cualquier otra cosa menos de un infarto, y lo vuelvo a repetir, por falta de conocimiento. Exacto. Habitualmente lo típico es lo que tú has manifestado, ¿no? Previamente, antes de la entrevista, el dolor u opresión detrás del pecho, nosotros decimos retroesternal, como un peso. El paciente refiere que siente como que le está pisando un elefante, o se le ha atorado una papa, un camote, o siente que algo le oprime, ¿no? Típicamente un signo que hacen los pacientes es este, ¿no? Claro. Así, como una opresión. Esa sensación. Exacto. Se puede irradiar hacia el hombro izquierdo, brazo izquierdo, pero también se puede irradiar al brazo derecho, al hombro derecho, a la espalda o a la mandíbula. Porque comienza en el medio, ¿verdad? Comienza solamente en el centro. A veces también puede localizarse en la zona precordial, o sea, aquí en el lado izquierdo, pero lo más típico es que sea aquí en el centro. ¿Ya? Eso es lo típico, ¿no? Con sudor frío, ganas de vomitar, sensación porque de esta falta de sensación aire. en la mandíbula también para muchos es como distinta. Yo he conversado con varias personas que han tenido ya infartos y que dicen, yo pensé que tenía un calambre, que algo me estaba pasando, que tenía algo en la cabeza porque sentía un fastidio muy intenso en la mandíbula y no lo relacionaban con un infarto. El 30% de las personas pueden tener síntomas atípicos. ¿Qué quiere decir síntomas atípicos? Por ejemplo, el paciente que comienza a sudar bruscamente, un paciente que se comienza a asfixiar bruscamente, un paciente que simplemente pierde el conocimiento. Usualmente estos pacientes suelen ser pacientes mayores, de 75 años, pacientes diabéticos y las mujeres. Las mujeres tienen un alto riesgo de tener una mala evolución cuando sufren un infarto. ¿Por qué? Porque tienen síntomas atípicos. Ella dice que no tiene un dolor, tiene una pequeña molestia aquí en el hombro, le ha comenzado a costar respirar, entonces se atienden más tarde y tienen una peor evolución. Posiblemente sea porque las mujeres aguantan más que nosotros. Eso también es otra cosa. Nosotros cuando nos enfermamos no aguantamos ni un par de minutos, ¿no? Pero eso es un hecho totalmente cierto. Hay síntomas atípicos. Y ahora, con respecto a esto, con respecto al uno prestar o no prestar atención a este tipo de síntomas, ¿qué se hace, por ejemplo, cuando uno está acompañado, cuando uno de repente está solo? ¿Qué podría hacer? Porque ya las personas más o menos, y espero que estén tomando mucha atención a lo que estamos hablando, y si de pronto tienen alguna de esas sintomatologías, saber qué es lo que se tiene que hacer. Lo primero, si hay síntomas típicos, un dolor u opresión retroesternal, como uno que aprieta, se va al brazo izquierdo o a la mandíbula, sugestivo de un infarto, lo primero es, si uno está solo, llamar a alguien para que venga, a un familiar o a una ambulancia. El número que hay que llamar aquí en nuestra ciudad es el 116. 116, anótenlo por favor, grandote, así en un lugar visible en la casa. Exacto. E idealmente, si es que la persona desea ir al hospital porque cree que va a llegar más rápido, tiene que ir acompañado. ¿Por qué? Porque si uno está teniendo un infarto y dice, voy a coger el carro, voy yo directamente, o sea, tú puedes estar manejando y ese infarto te puede producir una arritmia maligna, pierde el conocimiento, te chocas y te mata antes, ¿no? O matas a otra persona. Entonces lo primero es o llamar a una ambulancia, 116 o alguna otra ambulancia, o llamar a un familiar para que lo puedan llevar. Hay un mito de la tos, que si tú toses y estás solo, esto es completamente falso. O que se ponga de cuclillas, o que se ponga en una posición determinada, porque Internet nos bombardea de información que no necesariamente es cierta. Eso es un engaño. Eso se produjo a raíz de una recomendación hace muchísimo tiempo en las guías de reanimación pulmonar, que decía que había alguna forma de mediante la tos, pero es una confusión. O sea, el paciente que piensa que al tener un infarto y comienza a toser, va a evitar el infarto, es que no lo va a conseguir. Entonces lo ideal es, apenas uno tenga síntomas sugestivos, llamar a una ambulancia o ir acompañado con un familiar a las emergencias hospitalarias. No a un consultorio externo, a urgencias, emergencias, porque puede ser algo potencialmente mortal. Entonces, definitivamente lo que tenemos que hacer es pedir asistencia médica en ese momento, no dormir, esperar de repente se me pasa, porque muchos hacen eso y de repente quedan en el intento. Exacto, hay mucha gente que piensa, no, esta es una indigestión y tal, y luego fallecen. En España había el caso de una congresista, una diputada, que comenzó a sentirse mal, comenzó a tener náuseas, vómitos, alguna molestia aquí, pensó que era una indigestión y la encontraba al día siguiente muerta en el hotel, ¿no? Claro, porque en realidad esto es lo que sucede, ¿no? Hemos estado comentando acerca de síntomas que ya lo hemos dicho, podrían hacernos pensar o sospechar que es cualquier otra cosa menos un infarto, pero estén atentos. Recomendación, entonces, últimas recomendaciones, estilos de vida saludables. Definitivamente. Chequeos médicos. Y a estar alerta ante cualquier síntoma que pueda hacer pensar que uno tiene un infarto. Es importante saber que la parada cardíaca, cómo detectar una parada cardíaca, si te da una parada cardíaca, en realidad más probable es que tú no puedas hacer nada. ¿Por qué? Porque es algo brusco, el corazón comienza a latir, a fibrilar,
pierdes el conocimiento y ya está. Pero una parte muy importante que también no quiero dejar de decir a la comunidad es que nos falta mucho en el ámbito de reanimación cardiopulmonar. Sí. Yo tengo un familiar, pierde el conocimiento, se desploma y no tengo ni idea qué es lo que tengo que hacer. Exacto. Entonces, en los grandes países avanzados, sobre todo Dinamarca, Suecia, hay programas de enseñanza desde las escuelas para que los niños sepan cómo reanimar a una persona que pierde el conocimiento. Y nos puede ayudar y salvar muchísimas vidas. Totalmente. Entonces, yo recomiendo a la comunidad, aparte de estilos de vida saludables, chequeos preventivos, estar alerta ante los síntomas de un infarto y acudir al médico, llamar a una ambulancia, no autodiagnosticarse. Finalmente, cuarto, formarse en reanimación cardiopulmonar. Ahora mismo en Arequipa hay muchos cursos, casi todos los meses. Incluso. La Cruz Roja, hay diferentes grupos que en Facebook lo pueden encontrar, donde uno puede aprender cómo salvar una vida. Si te desploma una persona, tú simplemente tienes que comenzar a hacer masajes. La frecuencia es usualmente 30-2, 30 compresiones en el pecho por 2 ventilaciones. Si no quieres ventilar porque es un extraño o te preocupa contaminarte de algo, no hay problema. La Sociedad Americana de Cardiología recomienda que solo compresiones y comprimiendo fuerte y rápido, más o menos una frecuencia 100 veces por minuto, tú estás posiblemente salvando a esa persona. Perfecto. Coméntanos dónde podemos encontrarte mientras ponemos también los créditos en la pantalla. Sí, en Centro Médico Daniel Alcides Carrión, que queda al frente del Hospital General. Con todo gusto, pues los espero para proveerles la información necesaria y los tratamientos necesarios para cualquier enfermedad del corazón que pueda tratar. Muy bien, muchas gracias por estar con nosotros. Importantísima la Gracias información que hemos recibido el día de hoy, así que espero hayan estado atentos y hayan anotado también los números de emergencia y las recomendaciones que hemos dado el día de hoy. Nos vamos a la pausa, regresamos.